Buenas tardes, profesor. Con la fecha del día de hoy, 28 de junio del 2021, presentaremos nuestro trabajo a modo de PFU. Mi nombre es Carlos Pinochet y presentaré la primera parte, ¿ya? Para comenzar, como primera pregunta, se nos pide realizar la importación de archivos Excel al complemento de Power Pivot. Esto es una herramienta de análisis de información, lo que quiere decir que son herramientas que se conectan a una base de datos y traen la información que yo le estoy solicitando. En esta herramienta de análisis de información no se puede modificar o insertar o eliminar datos, por lo cual son herramientas de consultas a la base de datos. Como ya sabemos un poco para qué nos sirve Power Pivot, comenzaremos a realizar la importación de los archivos. Primero que nada, debemos descargar los archivos que usaremos y guardarlos en una carpeta para una búsqueda más rápida. Esto, en el caso, lo guardaremos en la carpeta 3 chanchitos. Cuando tengamos esto listo, ingresaremos a un archivo Excel y nos dirigiremos a la herramienta de Power Pivot, a la opción de administrar, lo cual nos llevará a la nueva página en el cual importaremos los archivos Excel. Primero, no debemos dirigir a la barra de herramientas, a la parte de inicio y obtener los datos externos. En esto nos va a aparecer cuatro opciones de las cuales nos fijaremos en lo siguiente. Primero, de base de datos, el cual nos sirve para importar archivos Access, pero en este caso, como revisaremos anteriormente, todos los archivos eran Excel, por lo cual no la ocuparemos por el momento. Pero puesto que si hubiera un archivo Access, tendríamos que desplegar sus opciones y dirigirnos a de Access para realizar la importación de este. Y también hay que tener en cuenta que estos pueden venir con seguridad o sin ella, ya que si algunos vienen con seguridad, al momento de importarlo, debemos describir el usuario y la contraseña y así nos va a dejar importarlos. La otra opción es de otros orígenes, el cual este sí nos sirve, ya que nos ayuda a importar el archivo Excel que necesitamos. Para esto nos vamos a dirigir a otros orígenes y este nos llevará a un nuevo recuadro, el cual nos va a aparecer las diferentes opciones. Pero al final de este nos vamos a dirigir al punto de archivo de texto, donde ocuparemos la opción de archivo Excel y pondremos lo siguiente. En el nuevo recuadro nos va a aparecer el nombre de la conexión. Como podemos ver, dice Excel, puesto que los archivos que están importados son de este tipo. A continuación, aparecerá la ruta de acceso del archivo Excel, en donde examinaremos todos los archivos que están guardados en esta carpeta, los cuales son consulta de root, tipo de moneda, morosidad, root, institución, protesto y renta. Luego, siempre presionaremos usar primera fila como encabezado de columna y presionaremos siguiente, lo cual nos llevará a un nuevo recuadro en donde podremos cambiarle el nombre descriptivo de acuerdo con el archivo que se esté utilizando y vamos a presionar finalizar. Verificamos que estén todos los datos importados y cerramos la pestaña y ya podremos ver nuestros archivos importados en el Power Pivot. Esto se realiza con cada archivo Excel. Pero existe un problema en uno de los Excel, el cual es comuna, o bueno, el cual es común, el cual no aparecía, ya que este archivo está creado en un archivo Excel más antiguo, que es del año 2003, por lo cual presionamos examinar y deseamos buscar el archivo que debemos presionar en la opción de base de datos de Microsoft Office Access del año 2003, el cual nos va a ayudar a poder encontrar este archivo y por ende debemos presionar usando la primera fila como encabezado de columna y siguiente. Luego, pinchamos el primer recuadro y modificamos el nombre a comunas y presionamos finalizar y verificamos que todo haya salido de forma exitosa y cerramos. Verificamos ahora que estén los 8 Excel en el Power Pivot y seguimos con el segundo paso. Esta, profesor, vendría siendo ahora la segunda parte. En el segundo punto del trabajo se nos pide realizar las relaciones entre tablas, en las cuales debemos verificar qué tabla y qué campo es único para que nos pueda servir para poder realizar esta relación entre todas las tablas, ya que Power Pivot relaciona de uno a muchos y no de muchos a muchos en este caso. Bueno, como sabemos, vamos a dirigirnos a la tabla root.
puesto que los root son únicos, así que debajo, en el campo de root, nos ubicamos y utilizamos la fórmula de autosuma, en el cual se van a despegar las distintas opciones, de las cuales usaremos el recuento distinto para poder analizar cuántos valores distintos existen. En este caso, en el campo root, presionamos esta opción, lo cual nos da un monto de 3.768 datos, lo que equivale a lo mismo que sale dentro del archivo Excel root, por lo cual esta sería nuestra tabla principal y la cual vamos a relacionar con las demás tablas. Ya teniendo este punto listo, podremos dirigirnos a la barra de herramientas, a la opción de ver y pinchamos la opción vista de diagrama, en la cual comenzaremos a relacionar las tablas con las tablas root. Por ende, la tabla consulta de root, campo root, lo vamos a relacionar con la tabla root con el campo root. La tabla morosidad campo root lo relacionaremos con la tabla root con el campo root. La tabla protesto campo root lo relacionaremos con la tabla root con el campo root. La tabla renta campo root lo relacionaremos con la tabla root con el campo root. La tabla root, campo código de comuna, lo vamos a relacionar con la tabla comuna, campo código de comuna. Seguido a esto, la tabla morosidad, campo de institución, se va a relacionar con la tabla de institución con el campo código. Seguido, la tabla protesto, en el campo de institución librador, se va a relacionar con la tabla institución en el campo código. La tabla consulta al root, campo código de institución, se va a relacionar con la tabla institución, campo código. La tabla de protesto, campo moneda, se relaciona con la tabla de tipo de moneda de campo moneda. Y por último, la tabla morosidad a campo tipo de moneda se va a relacionar con la tabla tipo de moneda, campo tipo moneda. Ya teniendo todas estas tablas relacionadas, nos dirigimos a la parte número 3. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Giselle Barraza y yo explicaré la tercera parte de este procedimiento. Bueno, ahora se nos pide realizar una columna calculada en la tabla protesto y en la tabla morosidad, en la cual se pide dejar todos los valores en peso, puesto que existen valores en dólares de 800, UF con valor de 26.000, UTM con valor de 56.000. Por ende, volvemos a dirigirnos a la barra de herramientas, opción ver y pinchamos la opción vista de datos. Para esto debemos conocer un poco el término DAX, el cual son expresiones de análisis de datos, o más bien el lenguaje de fórmula DAX. Lo podemos utilizar para definir cálculos personalizados para las columnas calculadas y para medidas. Este concepto incluye funciones que se usan en Excel de igual forma. Las que más usaremos son si o if, el y o and, y o, u, or, ya que Power Pivot, las fórmulas son en inglés. Ya tenemos en consideración esto. Entonces, avancemos. Primero nos dirigimos a la tabla protesto, en la cual crearemos una nueva columna calculada para colocar todos los valores en peso. Entonces, en la nueva columna usaremos la siguiente fórmula. Es igual if, tabla protesto, campo moneda es igual a 2, punto coma, tabla protesto, campo monto de protesto multiplicado por 26.000, coma, if, tabla protesto, campo moneda es igual a 4, punto coma, tabla protesto, campo monto del protesto multiplicado por 56.000, punto coma, if, tabla protesto, campo moneda es igual a 12, punto y coma, tabla protesto, campo moneda de protesto multiplicado por 800, punto coma, tabla protesto, campo monto de protesto. Cerramos paréntesis y les damos Enter. Para continuar, presionamos la celda y marcamos la función separado de miles y de disminución de decimales. A continuación, ocupamos la fórmula de autosuma para calcular el total del protesto de la nueva columna calculada, a la cual esta le cambiaremos el nombre de monto peso, dándonos por consiguiente el valor total de 4.306 millones de pesos. Presionamos nuevamente la celda y marcamos la función separadora de miles y de disminución de decimales. Siguiendo a esto, nos dirigimos a la tabla de morosidad, en la cual creamos una nueva columna calculando el
calculada, en el cual se ocupa la siguiente fórmula. Igual a if, tabla morosidad, campo tipo de moneda es igual a comillas, uf, comillas, punto, coma, tabla morosidad, campo monto multiplicado por 26.000, punto, coma, if, tabla morosidad, campo tipo de moneda es igual a comillas, ut, comillas, punto y coma, tabla morosidad, campo monto multiplicado por 56.000, punto y coma, tabla morosidad, campo monto, cerramos paréntesis y le volvemos a dar. Y adicionalmente se realizará la autosuma de esta nueva columna calculada, la cual tiene por nombre monto peso, para poder calcular el total de la morosidad, lo cual equivale a un valor de 1.395 millones de pesos. Y para finalizar, en esta tabla de morosidad realizaremos la suma total del campo monto con la fórmula de autosuma, con un valor de 1.239 millones de pesos. Para estos tres casos volveremos a marcar la función separadora de miles y disminución de decimales. Entonces, se nos pide realizar en la tabla RUT una columna calculada, la cual debe ser sumar el total de protesto y el total de morosidad. Por ende, nos dirigimos a la tabla RUT, en la cual crearemos tres columnas calculadas. La primera será del total de protesto con la fórmula. Igual total protesto, a esta columna le pondremos el nombre protesto peso. La siguiente columna calculada será para indicar el total de morosidad con la fórmula tabla morosidad, campo total morosidad, a la cual el nombre que usaremos será morosidad peso. Y para finalizar, crearemos la última columna calculada, la cual la fórmula usaremos, igual tabla RUT, campo protesto peso, más la tabla RUT, campo morosidad peso, y a esta columna le cambiaremos el nombre del total deuda. Y por último, realizaremos la función de autosuma para calcular la suma total de deuda con un valor de 5.701.691, y estas dos nuevamente las volveremos a marcar a la función separadora de miles y disminución de decimales. Y calculamos en la tabla renta, campo renta, la autosuma para sacar el total de renta con valor equivalente a 6.332 millones de pesos, marcando la función separadora de miles y de disminución de decimales. A continuación, la dejaremos con la cuarta parte. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yasmin Díaz y yo explicaré la cuarta parte de este procedimiento. Bueno, para continuar crearemos dos tablas dinámicas, en la cual la primera que realizaremos será el informe por RUT, en la cual crearemos un KPI, el cual dispondrá de total de deuda versus renta, y deberá mostrar de 0 a 10% en verde, y de 10 a 50% en amarillo, y de 50 a 100% en rojo. Bueno, primero realizaremos las tablas dinámicas. Para esto nos posicionaremos en la tabla RUT y pincharemos la opción de tablas dinámicas en Power Pivot, la cual nos llevará a un nuevo recuadro en el cual nos aparecerán dos opciones que son: una, que es ocupar una nueva hoja, y la segunda es ocupar una hoja de cálculo ya existente. Como esta es la primera tabla y no teníamos nada en Excel aún, ocupamos esa opción y le pusimos aceptar y nos tirará una tabla dinámica de ejemplo, en la cual nosotros nosotros agregamos los datos. Como nosotros ya tenemos esta parte hecha, pondremos cancelar y seguiremos viendo el ejemplo en la hoja ya hecha. Bueno, nos posicionaremos arriba de la tabla dinámica de ejemplo para mostrar la lista de campos para poder ordenar los datos de mejor manera. En esta colocaremos en la fila, pondremos de la tabla RUT el campo RUT. En valores de la tabla renta deslizaremos el campo renta a valores. De la tabla consultas al RUT deslizaremos el campo a código de institución a valores. Como pasó sumando, tenemos que pinchar el clic izquierdo para poder desligar las opciones, en donde ingresaremos a configuración de campo de valor y a continuación pincharemos la opción de recuento y aceptar para que nos salgan en cantidades. De la tabla morosidad deslizaremos el campo morosidad a valores. Y por último, de la tabla protesto utilizaremos el campo protesto que aparece al final. El orden que nos queda hasta el momento es RUT, renta, total de consultas, morosidad y protesto.
Ahora agregaremos el KPI, el cual este nos sirve para poder medir el rendimiento del valor definido por una medida base frente a un valor objetivo, también definido por una medida o por un valor absoluto. El KPI en sí incluye tres partes que son un valor base, el cual es un campo calculado que debe dar como resultado un valor. Este valor, por ejemplo, puede ser un agregado de ventas o el beneficio en un periodo específico. Y un valor objetivo, que también es un campo calculado que da como resultado un valor, quizás un valor absoluto. Y un umbral de estado, el cual se define por el rango entre un umbral bajo y alto. El umbral de estado se muestra con un gráfico para ayudar así a los usuarios a determinar fácilmente el estado de valor base en comparación con el valor destino. Bueno, y para esto nosotros nos dirigiremos a barra de herramientas nuevamente a la opción de Power Pivot para presionar la opción de KPI, en la cual se despliegan dos opciones que son Nuevo KPI o Administrar KPI. En este caso, como es nuestra primera tabla y nuestro primer KPI, no podemos administrar puesto que aún no tenemos ninguno. Así que pinchamos la opción de Nuevo KPI, la cual ingresamos a una nueva hoja en la cual nos piden el campo base de KPI, en el cual en este caso sería la suma total de la deuda y la medida sería el total de la renta. Después nos piden definir los umbrales de estados, los cuales fueron asignados anteriormente, los cuales son de 0 a 10% verde, de 10 a 50% amarillo y de 50 a 100% rojo. En este nos salen 4 opciones, en las cuales solo 2 nos sirven, que son las 2 primeras. Y para este caso sería la segunda opción, la segunda barrita que aparece, ya que está en el orden de los colores que nosotros necesitamos. Por ende, pinchamos esta opción. Seguido, nos preguntan qué estilo de icono queremos usar. Nosotros como equipo, queremos que nos muestre los rojos con X, los verdes con un ticket y el amarillo con un signo de exclamación. Y para finalizar, presionamos aceptar. Nosotros cuando lo estábamos realizando nos apareció un -1 en todo, lo cual para poder solucionar este problema nos dirigimos nuevamente a los campos de la tabla dinámica, en donde nos fuimos a la tabla root y desligamos la opción de suma total de deuda o el icono con un semáforo, en la cual lo despinchamos la opción de estado y la volvemos a pinchar. Y seguido a esto, la movemos a valores. El orden que nos debe de quedar hasta el momento es root, renta, total de consultas, morosidad, protesto y estado de suma total deuda, o puede ser deuda versus renta. Y por último, a esta hoja le pondremos el nombre de informe por root. Bueno, y para finalizar la última tabla dinámica, nos dirigiremos a Power Pivot, a barra de herramientas, a la opción ver y pinchamos nuevamente vista de diagrama, puesto que debemos crear una jerarquía en la tabla de comunas. Pero primero definamos jerarquía, la cual es una lista de columnas que se resume en un solo elemento de un informe dinámico Power View dinámica. Una jerarquía aparece como un único objeto en la lista de campos. Las jerarquías facilitan así a los usuarios la selección y la navegación de rutas comunes de los datos al crear informes y tablas dinámicas. Bueno, y para continuar, como ya sabemos que es una jerarquía, nos dirigimos a vista de diagrama y nos dirigimos a la tabla de comuna, en la cual aparecen dos opciones, al lado, y pinchamos unas carpetitas, las cuales nos ayudarán así a crear la jerarquía. Las pinchamos y le ponemos el nombre de región. Nosotros como equipo queremos que dentro de la jerarquía se encuentre el nombre de la región, la provincia y los nombres de comunas. Ya teniendo esto, volvemos nuevamente a la tabla de comunas y pinchamos tabla dinámica, en la cual nos vuelven a aparecer dos opciones nuevamente, en la cual pinchamos nueva hoja y aceptar. En esta nos volverá a aparecer una tabla dinámica de ejemplos, en la cual nuevamente nos vamos a dirigir a campo de tabla dinámica, en la cual vamos a posicionar de la tabla comuna el campo comuna en filas, de la tabla morosidad el campo total morosidad a valores, y de la tabla de protesto campo total protesto a valores. De esta forma tenemos ordenados por región, el cual al desligarlo se ven todas las provincias dentro de esta, y al desligarla de nuevo vemos las comunas, por lo cual podemos ver el total de deudas y de protesto de cada región, provincia y comuna. Y para finalizar con este trabajo podemos graficar estas tablas para poder entenderla de mejor manera. Para esto nos posicionamos en un cuadro en blanco y nos vamos a barra de herramientas y nos movemos a gráficos, en el cual ponemos la primera opción. En esta nos saldrá un cuadro en blanco
y nos posicionaremos encima y pincharemos el clic derecho y vamos a la opción de seleccionar datos. En el primer recuadro pondremos agregar, en nombre de serie pondremos morosidad y en valores de serie pondremos todos los datos de esta sin agregar el total. Y pincharemos Enter y aceptar. Y en el segundo recuadro pondremos editar y en el rango de rótulos del eje marcaremos todos los nombres que aparecen en la columna de región y ponemos aceptar. Volvemos a repetir los pasos, ponemos agregar en el primer recuadro, en nombre de serie pondremos protesto y en valores de serie pondremos todos los datos de esta sin agregar el total y pinchamos Enter y aceptar. En el segundo recuadro pondremos editar y en rango de rótulos de eje marcaremos todos los nombres que aparecen en la columna de región y ponemos aceptar. Y bueno, para finalizar ponemos aceptar y ponemos nombre al gráfico, en este caso nosotros le pusimos Banco Los Tres Chanchitos. Podemos darle diseño, para esto nos vamos a barra de herramientas en diseño de gráfico y pinchamos el que más nos guste. Al igual que las tablas dinámicas, podemos agregarle el diseño para esto. Nosotros nos posicionamos encima de la tabla y vamos nuevamente a barra de herramientas en la opción de diseño. Podremos elegir la que más nos guste o la que más nos convenga a nosotros. Y por último, a esta hoja le pondremos el nombre de informe por región. Y con esto nosotros finalizamos nuestra presentación.